Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya es de noche, son las 8:50, como pueden ver. Y acá me encuentro después de haber desparramado todas las cosas que me voy a llevar a esta nueva aventura hasta el Machu Picchu. Y que hoy en este video te voy a estar mostrando qué es todo lo que me llevo para un viaje de aventura largo de más de 2 meses por el norte argentino, Bolivia, Perú y el desierto de Atacama, Chile. Así que antes de comenzar con toda la explicación detallada de lo que llevo para esta aventura, quiero decirte principalmente que en muchos aspectos prioricé lo que es el confort antes de el espacio y el peso. Si vas a hacer un viaje de una semana, 2 semanas de aventura, obviamente que hay cosas que yo llevo que no vas a llevar y vas a priorizar el espacio antes que el confort. Y también, si estás buscando minimizar el espacio, te recomiendo que veas el video de algún cicloviajero. Nadie mejor que ellos saben lo que es optimizar el espacio y sobre todo en lo que es acampada, que acampan todos los días, incluso más que nosotros que viajamos en moto. Así que dicho esto, vamos a pasar con todo lo que me llevo, que tengo acá atrás, para este viaje. Yo voy a ir sacando y voy a ir trayendo, como ven, son un montonazo de cosas, realmente, un montonazo de cosas. Vamos a empezar por el área de camping. Bueno, lo primero imprescindible, la bolsa de dormir. Me la prestó un amigo, Renzo, le quiero mandar un saludo muy especial, muchísimas gracias. Vamos a dormir bien todas las noches gracias a vos. Como ven es bastante grande. Por lo que en el bolso estanco, donde llevo todas las cosas de camping, que está por allá atrás, no la voy a llevar y ahora les voy a mostrar dónde es que dejo agarrada esta bolsa de dormir. Bueno, ahí ya dejé colocada la bolsa de dormir, como pueden ver ahí atrás, va agarrada de la parrilla de la moto. Y lo más importante en toda acampada, la bolsa de dormir, no tiene misterio, es la Arpenas 2, la han visto en un montón de mis videos, una carpa de iniciación, basicona, pero que cumple a la perfección. Y otro detalle de confort que, como les digo, si ustedes están priorizando el espacio, no van a llevar, que es un colchón de una plaza, pero como ven es bastante grande. Me alejo un poquito para que le tomen dimensión. Es bastante grande, pero esto a mí me suma muchísimo, pero muchísimo confort. Ustedes piensen que la mayoría de las noches yo voy a acampar, por lo que necesito, después de un día de mucha exigencia, descansar bien para volver a tener un día de mucha exigencia. Así que para mí se vuelve algo imprescindible. El colchón del que estábamos hablando recién se infla con este inflador, así que lo sumamos también al equipo de camping. Completando el confort a la hora de descansar, llevamos una almohadita, se infla por esta valvulita con la boca, así que es muy sencilla. Esta sí que ocupa muy poquito espacio y es un detalle no fundamental, imprescindible, pero sí que suma mucho, muy útil. Llevo mi propia cocinita, acá la tenemos, muy chiquitita, esta sí que está espectacular, muy útil, imprescindible esta sí, para cocinarme. Así que bueno, me llevo mi cocinita, como ven, ocupa simplemente un cuadradito, muy chiquitita, así que también la sumamos al equipo de camping. Y bueno, otro accesorio que me llevo que no es imprescindible, como les digo, pero que sí suma mucho confort a la hora de un viaje tan largo como el que voy a tener yo. Nunca viene de más tener una ducha y no podemos esperar siempre a estar en un lugar que tenga ducha, así que esta es una bolsa que cumple la función de ducha. Tiene 20 litros, capacidad de 20 litros. Al ser negra y de la tela o goma que es, calienta muy rápido el agua. En una hora puede llegar a tomar una temperatura de 20 grados el agua, está muy bien. Acá tiene la canillita que abre o cierra el paso de agua y su piquito por el cual genera la función de ducha, ¿verdad? Esto va agarrado de cualquier rama, a la altura, lo que sea. Y bueno, me sirve para poder pegarme una ducha, también para lavar utensilios de cocina. Así que la verdad que, como les digo, algo que no es imprescindible, pero que sí es muy útil en mi viaje. Y el último gadget de camping que llevo es este frontal. No puede faltarte un frontal, realmente está espectacular, así que nada, para tener visión a la hora de acampar libre, que no vamos a tener ninguna luz cerca. Este sería todo el set fundamental que me llevo para cocinar. Después vamos a ver todas las cosas accesorias, obviamente, pero esto es lo fundamental. Me llevo esto, que me sirve como vaso. Acá me suelo hacer el café a la mañana, además tiene estas manijitas muy cómodas. Y bueno, está muy bueno. Acá me suelo hacer el café, el té o lo que sea a la mañana.
Y lo uso también como vaso para tomar agua o lo que sea en la cena o en el almuerzo, así que este está espectacular. Me llevo una especie de Victorinox que tiene todos los cubiertos. Como ven, tiene tenedor, tiene cuchara, tiene su cuchillito, tiene abrelatas y tiene destapador también. Así que me pareció algo que estaba muy útil, muy interesante. Todos los cubiertos en uno, ocupando poco espacio. Esto la verdad que sí, para lo que es el espacio ha sumado un montón. Seguimos y tenemos, bueno, una ollita para hervir agua y cocinar unas pastas o lo que haga falta. Simple, un plato de plástico para no romper, también muy simple. Y una sartén en la que puedo cocinar algo de carne y una tablita para cortar las verduras. Muy simple, eso es lo principal de cocina que me llevo. A su vez, en el aspecto de cocina, algo que me llevo y quiero mostrarles que realmente está muy bueno, me llevo esta especie de dosificadores, por así decirlo, en los que me llevo vinagre y aceite de girasol. Esto está muy bueno para no tener que llevar todo el paquete de aceite, todo el paquete de vinagre y poder tenerlos a la mano. Y me llevo también todos estos chiquitos en los que llevo distintas especies. Por ejemplo, en este llevo sal, pimienta, condimento para carnes y condimento para arroz. Realmente un espectáculo muy chiquitito, no ocupa nada, y así llevo las especies para darle un poquito de sabor a la comida. Bueno, después de unos minutos de haber comprimido muy bien todo en el bolso estanco, la verdad que las correas que tiene el bolso para comprimir todo están muy buenas. Ya dejé colocado ahí el bidón con el bolso en la moto, en el asiento trasero cruzado, como pueden ver. Lo agarré con los Rockstrap que les mostré cuando hice en el último video la transformación de la moto a una moto de viaje. Lo agarré con los dos Rockstrap y la verdad que quedan firmísimos. Bueno, vamos a seguir con toda esta equipación de lo que me llevo y vamos a ir a la parte creo que más les puede llegar a interesar, que es la parte de herramientas y repuestos. Antes de pasar a la parte de herramientas y repuestos, quiero decir algo que creo que es muy importante. Creo que a la hora de elegir las herramientas que vas a llevar, tenés que definir qué podés hacer sobre la moto y llevar las herramientas en base a eso. En mi caso, soy nulo, soy muy malo, no sé nada de mecánica, sé hacer lo básico, así que me llevo las herramientas en base a ese conocimiento nulo que yo tengo. En el caso de que quieran ver un video bien específico sobre qué tipo de herramientas llevar, busquen a alguien más autorizado para esto. Pero bueno, si sos como yo, que así creo que son la mayoría, que tenemos un conocimiento muy básico de mecánica, esto es lo que yo uso a la hora de salir a la ruta, sin ningún temor, para cubrir las necesidades básicas. Bueno, las herramientas principalmente las llevo en este estuche. Este estuche va en la parte superior de los baúles laterales, para que esté bien a la mano. Y bueno, les voy a ir mostrando lo que tengo acá adentro. Muy bien, acá adentro en primer lugar tengo esta cinta. Realmente es una cinta ultra resistente, no sé cómo decirles que se llama exactamente, pero es una cinta que agarra pero que muy bien. Ténganla a mano siempre, cualquier arreglo, cualquier cosa para sacarse de encima rápido, esto viene fantástico. En misma sintonía para arreglar cuestiones así de rápido, me llevo muchísimos precintos. No pueden salir a la ruta sin precintos, es la evolución del alambre argentino. Realmente, bueno, nada, sirve para todo, se parte cualquier cosa, lo que sea, con la cinta o con esto podemos salir del paso. Bueno, me llevo evidentemente un cricket de 1,5, que este me viene fundamental porque me voy con todos los tubos para, bueno, desarmar la rueda trasera, desarmar la rueda delantera, para las distintas cositas de la moto. La verdad que viene espectacular. Me llevo el cricket. Me llevo también la extensión del cricket para trabajar más cómodo y también para poder hacer más fuerza. Los distintos tubos los llevo todos en esta bolsita. También decirles no lleven nada suelto, traten de llevar todo clasificado y así en bolsas, porque si ustedes tienen todo tirado, suelto así adentro del bolso este en el que yo llevo las herramientas, después es muy difícil encontrar. Estás buscando el tubo 10 y decís dónde está. Y es muy difícil. En cambio yo sé que a los tubos recurro a esta bolsita y los tengo. Como ven, llevo 8 tubos. Con respecto a esto, nada, analicen su moto, sepan las medidas de su moto y lleven en base a eso. Bueno, me llevo a su vez algunas llaves fijas que sé que necesito, un sacabujía que es el que me vino con la moto, destornilladores, Philip y el plano, me llevo los dos. Como les digo, también mantengan la organización para hacer mucho más fácil un trabajo en el medio de la nada. Me llevo también dentro de esta bolsita un montón de medidas Allen, también las que vi que usualmente uso. Llave inglesa, que nunca le falte. Si falta alguna medida, recurrimos a la llave inglesa en última medida.
una pinza y también me llevo palancas para destalonar en el caso de pinchar. Me llevo la más grande, con la que comienzo a destalonar, y la más chica. Pueden tener dos iguales, pueden hacer así. A catalogar también como herramienta el compresor, que me lo llevo para después de arreglar una pinchadura o de cambiar de cámara, inflar. Muy bien, repuestos, realmente lo único que me llevo a este viaje son las dos cámaras, la delantera y la trasera. Es una falla por mi parte, realmente hay algunos repuestos que son muy esenciales y que debería llevar y que no les deben faltar, que son una maneta de embrague, una maneta de freno, algún cable de acelerador, cable de embrague, bueno, cuestiones de repuestos que tendría que tener, seguramente bujías, probablemente las compre en el mismo viaje, pero bueno, con lo que salgo de Rosario es con las dos cámaras. Y bueno, vamos a meterlo dentro de las herramientas también. Me llevo una correa de amarre, un suncho, como le quieran decir, por cualquier cosa que suceda, que haya que agarrar algo que se haya roto, un baúl que se desprenda, lo que sea. Me llevo una de estas, viene muy bien. Me llevo también, en misma sintonía, una red de pulpo para agarrar lo que haga falta. A veces compro comida y si no termina de entrar en los baúles, lo agarro con la red de pulpo arriba de las tapas de los baúles, así que viene muy bien. Y por último, pegamento. Y para terminar con esta parte de herramientas y repuestos, me llevo esta herramienta que se las quiero mostrar. Está muy interesante. En mi caso viajo con una moto que no cuenta con caballete central y recurrí a esto. Realmente está muy bueno, sirve para levantar la moto desde el basculante, así que en el caso de tener que lubricar la cadena todos los días, tensar o desarmar para arreglar una pinchadura, bien espectacular. Y bueno, y por último, el desengrasante, el limpiacadenas y el aceite para engrasar la cadena. Yo no uso los spray, no me gustan, traen más contenido de grasa que otra cosa, ensucian mucho la moto. Y también son muy propensos a que se les pegue mucha tierra y arena, así que yo me llevo este fluido para transmisiones, está espectacular, realmente me lo regaló un señor en ruta y desde que lo usé quedé fascinado. Bueno, como ven, ya hemos despejado muchas de las cosas que me llevo, ya despejamos repuestos y herramientas y vamos a pasar a lo próximo, a todo lo que queda. Como ven, hay una mochila. Como saben, nunca he viajado con mochila, pero en esta ocasión sí lo voy a hacer y les voy a explicar por qué. Bueno, la mochila que me voy a llevar es esta mochila. Como ven, es muy chiquita y en esta mochila me voy a llevar lo esencial. Me preguntarán qué es lo que llevo en el bolsillo grande de la mochila. Lo que me voy a llevar este año, ya saben que el viaje es al norte. Voy a viajar en zonas en las que hace mucho calor y no quiero estar parando a cada rato para tomar agua y mantenerme hidratado, algo que es importantísimo y fundamental en todas estas zonas. Así que lo que me voy a llevar es una bolsa de hidratación. Es una bolsa de hidratación de 2 litros, es de la marca National Geographic, realmente de las más baratas que conseguí. Les voy a estar dejando el link de la mayoría de las cosas en la descripción del video. Y realmente es algo muy importante, mantenerte hidratado en un viaje por zonas de calor es algo muy importante y también está muy bueno el agilizar y no tener que estar parando y frenando en la moto. Así que por las medidas que tiene entra perfecto en la mochila y me va a mantener hidratado en el viaje, así que espectacular. Bien, como ven tenemos ahí ropa, lo voy a pasar por alto, me llevo lo esencial, remeras, trajes térmicos, como saben voy al norte pero también voy a estar en la Puna con mucha altura, así que también hace frío, no se descuiden, buzo, alguna prenda para salir y unas zapatillas, así que la ropa la descartamos, pasamos por alto. Bien, ya pasamos por alto la ropa, como ven ya estamos casi que terminando. Como saben, yo tengo la necesidad de contarles esta aventura, de mostrársela a través de los videos y eso es todo un trabajo y que requiere que transporte muchas más cosas que a ustedes no les hacen falta, así que ahora les voy a mostrar cómo me llevo el equipo de filmación y de audio. Bueno, vamos a empezar con lo que es imagen. Para imagen me llevo esta GoPro 7 White, esta es la que va en el casco de la moto, es la toma principal del video, lo que hace esta camarita, esta es la principal. Me llevo también, como vieron en el video de presentación de la moto, la cámara 360, la GoPro Fusion. Esta va en el espejito de la moto. Está espectacular para los caminos de aventura, mostrar cómo realizo la conducción y lo que está pasando en el camino, la 360. Y para las tomas aéreas que tanto disfrutan ustedes, el dron que lo llevo en este maletín, el Mavic Mini 1. A su vez, para almacenar todos los videos me llevo un disco rígido externo de 2 TB, realmente muy grande la capacidad. Y para descargar el material diario grabado en las cámaras me llevo la notebook para
bueno, meter las tarjetas SD y pasar todo al disco rígido, y también para trabajar lo que es la edición de los videos en viaje. Por otra parte, me llevo este maletincito negro que ya lo han visto, en el que anteriormente llevaba todos los accesorios de GoPro. En este caso me llevo documentación. Como ven, tengo cargadores y el micrófono corbatero, y el micrófono que estoy usando en el celular ahora también me lo llevo. Y bueno, por último, lo que trabajo también con los videos es con el celular. Y me estaría faltando el trípode sobre el que está agarrado el celular, así que eso también lo sumamos a la producción audiovisual. Para ir terminando, me llevo un neceser con todas las cuestiones de aseo personal y bueno, desodorante, off, talco, un perfume, pasta de dientes, cepillo de dientes, ibuprofeno, Pervinox, todo, gasas, cinta hipoalergénica, todo lo que tiene que ver con aseo y primeros auxilios lo llevo dentro de este neceser. Y ya llegando al tramo final, como les dije, yo estoy constantemente con los accesorios de las cámaras para ir filmando. Este tipo de soportes son los que saco y coloco todo el tiempo. Así que para estar a la mano con todo eso, me llevo esta riñonera muy chiquitita, en la que me llevo una llavecita Allen, que es la principal de los soportes, y me llevo cuestiones de los soportes de GoPro. Muy bien, vamos a mostrar lo último de este equipaje para este viaje. Traje de lluvia, toalla de microfibra, secado rápido, espectacular, chiquita, y se seca rápido justamente para seguir transportándola. Literatura, y literatura de la buena y viajera. Les recomiendo encarecidamente que conozcan a Juan Pablo Villarino, un chico de Mar del Plata, calculo que lo conocerán, que ha viajado a dedo por un montón de lugares, y en este caso estoy leyendo su paso por el eje del mal, en lo que es Irán, Irak y Afganistán. Así que qué más lindo que en viaje leer a otros viajeros. Y en esa sintonía me llevo esta libretita en la que anoto ideas o cuestiones que surgen de la nada, que no quiero que se pierdan, las dejo asentadas acá. Sobre todo para lo que es después mi trabajo en postproducción o en edición, no quiero que nada se pase, así que todo queda registrado acá. No confíen en la mente, que falla muchas veces. Bueno, como ven, ya ha quedado todo el suelo vacío. Les he mostrado todo, desde mi equipo de camping, mis herramientas, mis repuestos, todo lo que me llevo para generar el contenido audiovisual y todo lo que me llevo para mi entretenimiento en el viaje. Así que voy a hacer ahora un Tetrix con todo eso que les mostré, porque todo eso ahora tiene que entrar en esos dos baúles laterales. Así que voy a meter todo y vamos a ver si entra. Y ya dejamos la moto lista, que mañana nos vamos a hacer el Tetrix ahora. Bueno, y después de mover muchas cosas durante mucho tiempo buscando el más mínimo hueco, entró todo. Lo único que tuve que mover las cámaras de repuesto al bolso estanco, porque en el baúl lateral ya no entraban, pero ha quedado todo. Como ven, la moto está lista, espectacular para salir, así que ahora solo queda cargar los dispositivos y esperar hasta mañana para salir de viaje. Este video termina acá. Como les dije, no soy ningún especialista con respecto al camping, a las herramientas, así que si quieren buscar a una voz más autorizada, vayan a otro video, pero en el caso de que ustedes sean como yo y que vayan buscando las cosas que tienen a la mano, todo esto creo que les va a venir demasiado, pero demasiado bien. Estoy muy contento con todo lo que me llevo y cómo quedó, así que, como les digo, este video se queda acá y el domingo ya empieza el primer capítulo de esta aventura.